El día 2 de febrero del año 2022, llegó una denuncia de desaparición a una comisaría de Perú. Un matrimonio desde el país de Bélgica se comunicó con las autoridades peruanas para denunciar que su hija Natalia había desaparecido mientras se encontraba de viaje en ese país, y le pidieron al matrimonio que les dieran más información sobre quién era Natalia y en qué circunstancias había desaparecido. De esta manera dieron inicio a la investigación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y como podrán haber visto en la introducción, esta historia comienza cuando unos padres de Bélgica denuncian en una comisaría de Perú que su hija había desaparecido en ese país. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar con esta historia. Este es el caso de Natalia de Cambridge. El día 2 de febrero del año 2022, como les comenté, las autoridades peruanas le pidieron más información a los padres de Natalia sobre quién era ella y en qué circunstancias había desaparecido. El matrimonio contó que su hija, Natalia de Cambridge, era una joven de 28 años de edad y vivía junto a sus padres en Linkepik, cerca de Bruselas, Bélgica. Natalia se recibió de abogada y trabajó durante 4 años en el grupo de seguros Allianz. Era conocida por ser una chica muy inteligente, deportiva, sociable, trabajadora, generosa e independiente. Natalia tenía sed de aventura, libertad y descubrimiento. Es por esto que a fines de 2021 tomó la decisión de viajar a conocer América Latina durante 6 meses. Así, el 1 de enero de 2022, Natalia voló desde Bélgica hasta su primer país de destino, que era Perú. Llegó el día 2 de enero a Lima, la capital peruana. Allí se encontró con una amiga. Ambas viajaron hasta la Cordillera Blanca, la recorrieron y regresaron a Lima el día 6 de enero. Durante los días siguientes, Natalia, junto con su amiga y otros mochileros, continuaron conociendo el país. Natalia visitó lugares como la Laguna 69, el glaciar Pastoruri, el Valle Sagrado de los Incas, la montaña Arcoíris, la Montaña Roja, entre otros. Luego, tras una caminata de 4 días, llegó a Machu Picchu. Natalia solía compartir regularmente en sus redes sociales fotos y comentarios sobre su viaje en Perú. Por ejemplo, cuando visitó Machu Picchu, realizó la siguiente publicación en su Instagram, diciendo: Machu Picchu no es solamente hermoso, es sublime. Después de esto, Natalia viajó junto con su amiga en autobús hasta Puno, a orillas del lago Titicaca. Fue en este lugar que el día 20 de enero la joven celebró su cumpleaños número 28. Un par de días después, los padres les dicen a los agentes de policía que Natalia se comunicó con ellos para decirles que tenía pensado ir sola al Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo. Quería hacer trekking allí, desconectar y descansar antes de continuar con su viaje por Latinoamérica, el cual tenía como destino siguiente el país de Bolivia. Para lograr su objetivo de conocer el Cañón del Colca, Natalia le dice a sus padres que se dirigiría a Cabanaconde, una pequeña ciudad de 3.000 habitantes, situada a 3.200 metros de altitud de los Andes peruanos. Esta llamada se convirtió en la última que tuvieron sus padres con Natalia, pues después de este día no pudieron volver a comunicarse con ella. Incluso también la joven dejó de tener actividad en sus redes sociales. Y recordemos que a ella le encantaba compartir cosas de su viaje allí. Los padres intentan comunicarse con diferentes amigos que había hecho Natalia durante su viaje, para ver si alguno sabía algo sobre ella. Sin embargo, los amigos solo les dicen que lo único que sabían de Natalia era que se había ido a visitar el Cañón del Colca sola. Es decir, exactamente lo mismo que sus padres ya sabían. Pasaron los días y los padres de Natalia continuaban sin tener noticias sobre su hija y la joven también seguía sin tener actividad en sus redes sociales. Y es por esto que los padres finalmente decidieron comunicarse desde Bélgica con las autoridades peruanas para denunciar la desaparición. De esta manera inicia la búsqueda de Natalia, junto con la de otro joven llamado Kevin Ramos, que también había desaparecido en la misma zona. Una gran cantidad de guías voluntarios empezaron a buscar en diferentes partes del Cañón del Colca. Es en ese momento que aparecen una serie de videos de diferentes partes de Cabanaconde en los que se podía ver a Natalia. Estas grabaciones correspondían al día 23 de enero, es decir, 1 o 2 días después de que la joven se comunicó por última vez con sus padres. En uno de estos videos se puede ver a Natalia
preguntando en un hostel cuánto costaban las habitaciones para ver si podía hospedarse allí. Sin embargo, el precio le pareció demasiado elevado. Es por esto que los trabajadores del hostel le dicen a Natasha que podía ir a otro llamado la Casa de Mirko, que era mucho más barato. La joven se dirigió hacia este hostel, pero cuando llegó descubrió que se encontraba cerrado por toda la situación que se estaba viviendo en ese momento en relación al COVID-19. Natasha entonces decidió ir a otro hostel llamado La Estancia, en donde finalmente decide quedarse. Una vez tuvieron este dato, los agentes de policía fueron rápidamente a este hostel para hacer las respectivas investigaciones. Allí se encontraron con la dueña del lugar, a quien le preguntaron sobre Natasha. La mujer contó que Natasha llegó el 23 de enero a su hostel aproximadamente a las 8 de la noche. Subió con su maleta a la habitación y 5 minutos después salió a cenar. Natasha regresó al hostel aproximadamente a las 11 de la noche y le contó a la dueña del lugar que al día siguiente tenía pensado ir a hacer una excursión que le tomaría varios días. Y le preguntó a la mujer si le podía guardar durante todos estos días una de sus maletas, que era la más grande y la más pesada, y que por esto ella no la quería llevar a la excursión. La mujer del hostel le dijo que sí, que no había problema, que ella le guardaría la maleta y que claramente no le cobraría la habitación durante esos días porque la joven no la estaría utilizando. La mujer, al momento de contar esto, incluso les entrega a los agentes de policía esa maleta que Natasha le había dejado. Continuando con la historia, la dueña del hostel dice que al día siguiente, es decir, el 24 de enero, Natasha salió del hotel con una pequeña mochila alrededor de las 5 de la mañana, sin haber desayunado y con la idea de dirigirse hacia el cañón del Colca. En ese momento aparecieron dos testigos que dijeron haber visto a Natasha ese día 24 de enero a las 6:30 de la mañana cerca de un mirador llamado San Miguel, donde comienza la caminata hacia San Juan de Chucho, un pequeño pueblo ubicado en el fondo del cañón del Colca. Esto les resultó un poco extraño a los investigadores porque descubrieron que Natasha tenía planeado ese día reunirse con unos amigos belgas en una zona que quedaba totalmente al otro lado de este mirador. Mientras continuaban las investigaciones, el día 4 de febrero, los padres de Natasha decidieron denunciar la desaparición de su hija también en la policía belga. Los agentes de dicho país iniciaron en paralelo su propia investigación, y el día 6 de febrero los padres volaron hacia Lima, Perú. Su presencia allí hizo que las autoridades peruanas no dejaran de buscar a Natasha, y además los padres les pidieron que investigaran si Natasha quizás podría haber sido víctima de la trata de mujeres. El 8 de febrero se sumó a los labores de búsqueda la policía canina, con perros entrenados en el rescate de personas. También se unió a la búsqueda Eloy Casia, que es conocido por ser quien, después de varios meses de búsqueda a cargo de la policía sin resultados favorables, logró encontrar en tan solo unos días el cuerpo de Ciro Castillo, un joven que se había perdido en el año 2011 en el Cerro Bomboya en el Valle del Colca. Llegó el día 7 de marzo y lamentablemente aún no había ningún tipo de noticia sobre el paradero de Natasha. Junto con el mes de marzo llegaron las lluvias y los terremotos que hicieron imposible el acceso al cañón del Colca. Por lo tanto, se tuvo que suspender totalmente la búsqueda de Natasha, y los equipos de rescate y la policía regresaron a sus casas. Ante esta situación de no poder realizar las búsquedas correspondientes en la zona del cañón del Colca, los agentes procedieron a investigar en cada uno de los hostels por los cuales pasó Natasha el día anterior a desaparecer, es decir, el 23 de enero. Interrogaron a diversos testigos y después realizaron pruebas de luminol para ver si había restos de sangre en alguno de los 3 hostels. Pero los resultados de cada una de las pruebas dieron negativo. Es decir, que no había rastros de sangre en ninguno de los 3 lugares. Sin rastros de sangre y sin pruebas concluyentes, la policía llegó a la conclusión de que el caso de Natasha no se trataba de un homicidio. En el cañón del Colca, desde el distrito de Cabanaconde, hay varios circuitos que se hacen en 2, 3 o más días. Hay caminatas, hay sitios que tienen pendientes. Pensamos que en uno de ellos se ha podido caer Natasha. Y para alimentar aún más esta teoría, el día 14 de marzo apareció un nuevo testigo, que dijo que el día en el cual desapareció Natasha, vio a la joven pasar por la carretera de San Juan de Chucho aproximadamente a las 9 de la mañana. Pocos minutos después, el testigo cuenta que escuchó que hubo un derrumbe cerca de esa área. A pesar de esta teoría, ya habían pasado más de un mes y medio sin tener noticias de Natasha, por lo que los padres de la turista ofrecieron una recompensa de $15,000 por información sobre el paradero de su hija en Perú. Los Combridge empapelaron la ciudad entera con carteles con la imagen de Natasha
informando sobre esta recompensa y agradeciéndole a los agentes de policía por su trabajo en la búsqueda. A partir de allí, como el caso no avanzaba y estaba prácticamente estancado, empezaron a aparecer una serie de rumores. La gente de la ciudad empezó a decir un montón de cosas, como que por ejemplo el caso de Natasha no era un accidente, que ella nunca había ido al cañón del Colca, que jamás había salido del hotel, que en realidad alguien le había quitado la vida, etc. Pero claramente no había pruebas ni manera de corroborar estos rumores. Y básicamente todo quedó así, estancado, sin ningún tipo de avance por meses, hasta el día 4 de septiembre. Para esta fecha se sumaron nuevos policías de Lima a la investigación, quienes después de analizar el caso, escuchar a todos los testigos y también intentar verificar algunos de estos rumores que se decían, llegaron a la conclusión de que la probabilidad de que Natasha la hayan asesinado era de un 90%. Pero, ¿de qué se llevaban para llegar a este porcentaje tan alto? Uno de los rumores, o de las cosas que se hablaba y se decían sobre el caso de Natasha, consistía en que había habido una fiesta en el hostel La Estancia la misma noche en la cual Natasha se hospedó, es decir, la noche anterior al día en el cual desapareció. También se empezó a contar que a aquella fiesta habían asistido varias personas con antecedentes penales que eran amigos de la dueña del hostel. Todo este rumor llamó mucho la atención, sobre todo porque la dueña del hostel, ustedes saben que ella dio declaración y hasta entregó la mochila que Natasha le había dejado. Sin embargo, en esa declaración la mujer jamás contó que había habido una fiesta en su hostel aquella noche. ¿Y por qué? Si se mostró tan predispuesta a contar sobre lo que había hecho Natasha ese día y todo, y a entregar la mochila y demás, ¿por qué no habría contado que hubo una fiesta, es decir, algo tan relevante, en su hostel? Es por esto que la policía empezó a investigar un poco más, no solo dentro del hostel La Estancia, sino también en los lugares alrededor de él. De esta manera llegaron a un lugar de interés, que es una casa que queda al lado justamente del hostel La Estancia. Allí realizaron nuevas pruebas de luminol y dieron positivas, es decir, que había sangre en esa casa. Sin embargo, no encontraron ningún cuerpo. Entonces, para este momento ya existían varias hipótesis o teorías sobre lo que le podría haber sucedido a Natasha. Una de ellas decía claramente que la joven se había accidentado en el cañón del Colca. Otra hipótesis decía que quizás no se había accidentado, sino que se había perdido en el cañón del Colca, y que quizás podría estar oculta en alguna de las cuevas para no ser atacada por animales salvajes. Y finalmente, gracias a estos nuevos datos sobre esta supuesta fiesta, se creía que Natasha podría haber sido secuestrada por una banda criminal, después asesinada, y habrían abandonado su cuerpo quizás en alguna zona cercana al río Colca. Una vidente llamada Rosa María Cifuentes dijo que ella vio que la joven no se perdió en el cañón del Colca, sino que efectivamente fue asesinada. Comentó que a Natasha le habrían quitado la vida dentro de alguno de estos 3 hostels en donde estuvo el día antes a desaparecer, y que además estarían involucrados al menos 5 sujetos. Agregó también que los criminales habrían colocado el cuerpo de Natasha dentro de una bolsa de rafia color beige. El día 19 de ese mismo mes, es decir, septiembre del 2022, unos pescadores del puente Chococatirgua, en la provincia arequipeña de Cailoma, encontraron en medio de 2 rocas muy cerca del cauce del río Colca un cuerpo en evidente estado de descomposición. Los pescadores avisaron inmediatamente a las autoridades sobre su macabro hallazgo. El día 6 de octubre del 2022 se obtuvieron los resultados de los análisis de ADN realizados al cuerpo, y así se pudo determinar que estos restos pertenecían a los de Natasha de Cambridge. Uno de los forenses que analizó el cuerpo de Natasha dijo que la joven presentaba un fuerte golpe en la zona frontal del cráneo, lo que le habría causado la muerte. Después de que se realizaran todos estos estudios forenses en Perú, el cuerpo de Natasha fue enviado a su país natal, es decir, a Bélgica, en donde se le realizarían nuevas pruebas forenses para poder determinar con exactitud su causa de muerte. Es decir, que aún no se pudo determinar si ese golpe que tiene en la cabeza fue causa de un accidente o si efectivamente alguien le quitó la vida. Al menos esto es así en el momento en el que estoy grabando este video, porque este caso, como podrán ver, es todavía muy nuevo, se descubrió el cuerpo hace muy poco, por lo tanto seguramente salga nueva información en estos días. Cualquier actualización que llegue a haber, se las voy a estar dejando en un comentario fijado, y si llega a haber material para hacer una parte 2 y a ustedes les interesa, también se la podría hacer. Así que este fue el caso de Natasha. Díganme ustedes qué opinan, cuál es su hipótesis, qué creen que fue lo que le sucedió. Realmente
Yo no sé mucho qué opinar, la verdad, porque esto de la fiesta me hace dudar, pero al mismo tiempo es como que no hay pruebas de que haya habido efectivamente esa fiesta con esa gente peligrosa invitada. Y por otro lado, tampoco como que sé mucho de cómo es el área, la zona donde ella desapareció, como para pensar, porque leí comentarios de mucha gente que decía que si ella había recorrido todos los lugares previos que había visto en Perú, ya estaba experimentada y sería difícil que se accidente. Y por otro lado, mucha gente dice que no, que es muy fácil accidentarse ahí. Entonces como que no sé muy bien qué pensar. Me gustaría contarles algo muy muy loco que me pasó con este caso, en relación a este caso. Una coincidencia muy zarpada que uno dice, ¿es realmente una coincidencia? O sea, es muy loco. Porque yo empecé a investigar este caso y una vez que ya había terminado el guión y estaba planeando en esos días filmar, me escribe por Instagram un amigo que no veo hace más de 7 años. Les digo, nos conocimos en una residencia universitaria a la que fuimos los dos porque él es de Perú y estaba estudiando en Argentina y nos conocimos ahí en la residencia universitaria. Y después terminó ese año, cada uno se fue de la residencia y no nos volvimos a hablar más, pero nos llevábamos muy bien en ese momento. Y me escribe por Instagram, me di cuenta que siempre ve mis videos de YouTube y que le gustan un montón. Le digo, ay, bueno, gracias. Le digo, ¿qué es de tu vida? Le empiezo a preguntar y ahí me cuenta un poco qué era de su vida y en eso me dice, mira, me gustaría que hagas un caso que pasó en mi país. Y me dice, el caso de Natalia. Y le digo, no puedo creer que, o sea, no nos hablamos por 7 años y justo me escribe para hablarme de ese caso cuando yo ya lo tenía investigado y lo estaba por hacer. O sea, no me digas, es muy loco. E incluso me cuenta que, bueno, él es de Arequipa, o sea, de la ciudad en donde pasó todo esto. Y me cuenta que incluso él participó hasta en las búsquedas y todo, porque fueron muchos voluntarios a buscar. Y bueno, me estuvo contando también de que los padres de Natalia se hicieron muy mediáticos, ahí muy conocidos por cómo se movilizaron por su hija y que incluso recuerdan que ellos ofrecían una recompensa de $15.000 para quien aportara información. Bueno, él me contó que efectivamente ellos le dieron ese dinero a los pescadores que encontraron el cuerpo. También que se comprometieron a ayudar en las búsquedas de Kevin, el otro chico que también desapareció. Que también los padres de Natalia organizaron una misa y una recaudación así de fondos online, tanto en Perú como en Bélgica, para ayudar a todos los casos de desapariciones y a los niños sin recursos en la zona del Colca. Me dijo incluso que la verdad que ellos se convirtieron en personas muy queridas ahí en Perú, en el país en general, por todo esto que hicieron y bueno, también por cómo se movilizaron y que ellos están muy agradecidos realmente también con la gente de ahí por todo el apoyo que les dieron y cómo colaboraron con la búsqueda de su hija. Así que sí, eso fue muy loco, la verdad. Ustedes díganme qué creen, o sea, ¿creen en las coincidencias o creen que esto es por algo? Como que yo digo, o sea, cuando pasan estas cosas tan locas, digo, ¿cómo puede ser que sea una simple coincidencia? O sea, una persona con la que no me hablaba hace 7 años fácil, o más, no, casi 8 años ya. Y que justo en este momento me hable y me cuente todo eso, o sea, es muy loco, la verdad. Díganme ustedes que creen que es una coincidencia o creen que hay algo, sobre todo cuando hablamos de estos temas tan delicados, ¿no? Y, no sé, me pongo a pensar si no hay algo de verdad más allá o alguien nos está mandando esto, que lo mandó a él para que él me cuente esas cosas en este momento. No sé, es muy loco, la verdad. Me deja pensando mucho, sinceramente. Así que bueno, aprovecho para mandarle un beso enorme a mi amigo que se llama Anderson. Y gracias también por estar siempre ahí pendiente del canal, ver los videos y bueno, por todo el apoyo. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales y el blog del canal, por aquí un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo a la próxima con un nuevo caso.